El calor de agosto en Veracruz era una bestia viva que devoraba la cordura de los hombres. En 1898, la ciudad portuaria hervía no solo bajo el sol implacable del Golfo de México, sino también bajo las transformaciones que don Porfirio Díaz imponía desde la capital. Las calles empedradas del centro histórico olían a salitre, a pescado fresco del mercado, y a ese sudor particular de una ciudad que nunca dormía del todo. Los muelles resonaban día y noche con el canto de los estibadores. Las campanas de las iglesias marcaban las horas con precisión europea, y los tranvías tirados por mulas crujían sobre sus rieles recién instalados, símbolo del progreso que transformaba a México en una nación moderna. La casa de la calle Independencia número 47 había permanecido cerrada durante 3 meses, cuando Mateo Cortázar recibió la carta del notario Sandoval. Era una construcción colonial de 2 plantas, con balcones de hierro forjado y muros de cal pintados de azul añil, el color tradicional que se suponía ahuyentaba a los malos espíritus. Las contraventanas de madera estaban selladas con tablones cruzados, y sobre la puerta principal alguien había clavado una cruz de palma seca. Los vecinos cruzaban al otro lado de la calle para no pasar frente a ella, y los niños del barrio habían comenzado a inventar historias sobre lo que había sucedido aquella noche de mayo. Tenía 32 años, era escribiente en la aduana marítima, y acababa de heredar aquella propiedad de su tío Carmelo, un hombre que nunca conoció realmente. La carta del notario era escueta pero inquietante en su formalidad. Mateo había crecido escuchando rumores vagos sobre su tío Carmelo, un comerciante de café que había prosperado durante los primeros años del Porfiriato, aprovechando las nuevas rutas comerciales que conectaban Veracruz con el mundo. Pero nadie en la familia hablaba de él sin bajar la voz, sin mirar por encima del hombro. Había muerto en mayo, encontrado en su propia casa en circunstancias que el médico municipal describió como paro cardíaco por impresión violenta, una frase que no explicaba nada y lo sugería todo. El despacho del notario Sandoval estaba ubicado en un edificio de cantera cerca de la Plaza de Armas, entre las construcciones coloniales que aún dominaban el centro de la ciudad. Era un espacio abarrotado de estantes repletos de legajos atados con cintas rojas, mapas antiguos y retratos de próceres independentistas. El notario era un hombre de unos 60 años, con bigotes grises perfectamente encerados y mirada severa tras unos quevedos de oro. Cuando Mateo entró, Sandoval no se levantó de su escritorio, sino que señaló con un gesto la silla frente a él. «Señor Cortázar, lamento las circunstancias de nuestro encuentro», dijo con voz grave, sin apartar los ojos de los documentos que tenía delante. Su tío Carmelo dejó todo en orden como era de esperarse de un hombre de negocios: la casa, sus muebles, una pequeña suma en el Banco Nacional. Todo pasa a usted como único heredero vivo. Mateo asintió, esperando que hubiera más, y lo hubo. Sandoval finalmente alzó la vista, y en sus ojos había algo que no era profesional ni neutral. Era miedo apenas contenido. 3 personas vivían en esa casa además de su tío. Refugio, su ama de llaves de 20 años de servicio, Jacinto, el mozo de cuadra, y la señora Edelmira, una viuda que rentaba las habitaciones del segundo piso. La noche del 18 de mayo, los vecinos escucharon gritos terribles que duraron casi 1 hora. Cuando la policía municipal finalmente derribó la puerta, encontraron a su tío muerto en la sala, con los ojos abiertos y una expresión que los agentes no quisieron describir en el informe oficial. Sandoval hizo una pausa, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo de lino. Refugio estaba en la cocina, acurrucada bajo la mesa, repitiendo una y otra vez: «No salían de las paredes, no salían de las paredes». Jacinto había huido por la puerta trasera, y no se le ha vuelto a ver. Y la señora Edelmira, ella estaba en su habitación del segundo piso, señor Cortázar. Se había arrancado el cabello con sus propias manos. Refugio fue internada en el Hospicio de la Caridad, donde aún permanece, y la señora Edelmira regresó con su familia a Xalapa,
pero dicen que no ha vuelto a pronunciar palabra desde aquella noche. El comandante ordenó sellar la casa, y ningún vecino se ha atrevido a acercarse desde entonces. El notario empujó el sobre hacia Mateo. Estas son las llaves. La ley dice que la propiedad es suya, pero como cristiano, le aconsejo que la venda sin siquiera entrar. Hay compradores que no conocen la historia, comerciantes recién llegados de la capital que buscan propiedades en el puerto. Había inventarios meticulosos de los muebles, recibos de pagos de impuestos, escrituras que databan de 1847. Pero entre esos papeles encontró algo más. Un cuaderno con tapas de cuero desgastado, sin nombre en la portada. Lo abrió con cuidado y reconoció la letra apretada y nerviosa como la misma que aparecía en las cartas comerciales firmadas por su tío. Era un diario, pero no del tipo que registra acontecimientos cotidianos. Las primeras entradas databan de marzo de 1898, apenas 5 meses antes. Hoy he vuelto a escucharlo, decía la primera línea. El rasguño detrás de los muros de la recámara principal. Refugio insiste en que son ratas, pero las ratas no rasguñan con ese ritmo, con esa intención. Es como si algo quisiera salir o entrar. Las entradas se volvían más frecuentes, más desesperadas. Carmelo describía noches sin dormir, sombras que se movían en los rincones de su visión, un olor a tierra húmeda que emanaba de las paredes. He investigado la historia de esta casa, escribió en abril. Nadie quiere hablar, pero el viejo mercado, el carpintero que lleva 60 años en el barrio, finalmente me contó. En 1847, durante la invasión norteamericana, esta casa fue utilizada como prisión temporal. Fusilaron a 5 hombres en el patio trasero, acusados de colaborar con el enemigo. Pero Mercado dice que eran inocentes, que fue una venganza personal del comandante militar de entonces. Los enterraron sin ceremonia, sin nombres, bajo las piedras del patio. Necesito saber qué hay ahí. Necesito terminar con esto. Si alguien lee esto después, que sepa que lo hice porque no había otra opción. Los muertos no descansan cuando la injusticia los ata a este mundo. Y yo... Dios me perdone. Yo compré esta casa sabiendo lo que había pasado aquí, pensando que eran solo supersticiones de gente ignorante. Ahora sé que hay deudas que atraviesan generaciones, que manchan los lugares y envenenan a quienes los habitan. El diario terminaba ahí, en mitad de una frase, como si algo hubiera interrumpido a Carmelo mientras escribía. Sabía que debería hacer caso al consejo del notario Sandoval, vender la casa sin mirar atrás, olvidarse de la herencia maldita. Pero había algo en las palabras de su tío que resonaba en él, un sentimiento que conocía bien. La necesidad de entender, de no dejar las cosas sin resolver. Además estaba la mención de aquellos 5 hombres fusilados sin justicia, enterrados sin nombre. Si lo que Carmelo escribía era cierto, si realmente había encontrado algo bajo las piedras del patio, entonces quizás su muerte no había sido en vano. Quizás había una verdad que necesitaba salir a la luz, una deuda histórica que reclamaba ser saldada. Pidió hablar con el comandante Ugalde, pero le informaron que el comandante había solicitado un traslado a Puebla apenas 2 semanas después del incidente en la casa de Carmelo Cortázar. En su lugar, lo atendió el teniente Vargas, un hombre joven de no más de 25 años, con el uniforme impecable y el entusiasmo de quien aún cree en la justicia del sistema. ¿La casa de la calle Independencia 47? Repitió Vargas cuando Mateo explicó el motivo de su visita. Sí, conozco el caso. Fue muy extraño, pero el comandante Ugalde fue claro. Muerte natural por paro cardíaco. El médico municipal lo certificó. Mateo se inclinó sobre el escritorio. Teniente, soy el heredero de esa propiedad. Tengo derecho a conocer todos los detalles del caso. ¿Usted estuvo ahí esa noche? Vargas dudó, luego asintió lentamente. Fui el primero en entrar después de derribar la puerta. Y le seré franco, señor Cortázar, porque usted merece saber la verdad. Lo que vimos ahí dentro no fue natural. Pero no había nadie más en la habitación. Sus ojos,
Señor Cortázar, he visto muertos en mi servicio, hombres asesinados, ahogados, pero nunca había visto esa expresión. Era puro terror. El médico dijo que el corazón simplemente se detuvo del susto. Pero ¿qué puede asustar a un hombre hasta matarlo cuando no hay nadie más presente? Vargas abrió un cajón y sacó un expediente delgado. El ama de llaves, refugio, seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Decimos que estaba en shock, que perdió la razón. Pero yo la escuché claramente. Salieron de las paredes cuando él abrió el patio. Tenían las bocas llenas de tierra. Querían que recordáramos sus nombres. Encontramos que efectivamente se habían removido las piedras del piso del patio trasero. Había un agujero de aproximadamente 1 metro de profundidad. Y dentro encontramos huesos, señor Cortázar. Huesos humanos. 5 cráneos, para ser exactos, junto con restos de uniformes militares de mediados de siglo. El comandante Ugalde ordenó volver a enterrarlos inmediatamente y sellar el agujero. Dijo que eran asuntos viejos, que no tenía sentido remover el pasado. Pero yo creo que tuvo miedo. Todos tuvimos miedo esa noche. El teniente se pasó una mano por el rostro como tratando de borrar el recuerdo. Cuando estábamos en esa casa, señor Cortázar, se sentía algo, como si el aire mismo estuviera enfermo, podrido. Y las paredes, juraría que escuché rasguños viniendo de adentro de las paredes. Había una historia ahí, una injusticia que había estado pudriéndose durante medio siglo, y de alguna manera su tío había intentado confrontarla antes de morir. Quizás ingenuamente, quizás con soberbia, pero lo había intentado. Pasó el resto del día en la biblioteca municipal, un edificio modesto cerca de la catedral, buscando en los archivos históricos cualquier referencia a ejecuciones en 1847. La bibliotecaria, una mujer mayor de nombre Soledad, lo observó con curiosidad mientras él revisaba periódicos amarillentos y documentos oficiales de la época de la invasión norteamericana. ¿Busca algo en particular, joven?, preguntó finalmente. Mateo dudó, luego decidió ser honesto. Estoy investigando sobre unos fusilamientos que supuestamente ocurrieron en una casa de la calle Independencia durante la ocupación norteamericana. Sí, conozco esa historia. Mi abuela me la contaba cuando era niña. La familia Montiel era muy prominente antes de la invasión, comerciantes ricos con conexiones en el gobierno. Cuando los norteamericanos tomaron Veracruz en marzo de 1847, el comandante de la ocupación, un tal capitán Morrison, se instaló en varias casas del centro, incluyendo la de los Montiel. Hubo rumores de que Morrison estaba involucrado en el contrabando de armas, vendiéndolas tanto a mexicanos como a norteamericanos, lucrando con la guerra. 5 soldados mexicanos que habían sido capturados descubrieron este tráfico y amenazaron con denunciarlo. Morrison los acusó de traición y los hizo fusilar en el patio de la casa Montiel, sin juicio, sin registros oficiales. Los Montiel protestaron, pero no pudieron hacer nada. Cuando los norteamericanos finalmente se retiraron, la familia vendió la casa y se mudó a la Ciudad de México. Dicen que nunca pudieron perdonarse por haber permitido que su hogar fuera manchado con sangre inocente. Morrison partió con su regimiento y nunca enfrentó consecuencias por lo que hizo. Fue una de tantas injusticias de esa guerra, señor. México perdió la mitad de su territorio, y miles de historias como esa quedaron sin resolver, sin justicia. Los nombres de esos 5 hombres ni siquiera se registraron oficialmente. Son como fantasmas de la historia, borrados del registro. Se quedó en silencio un momento, luego agregó en voz más baja: mi abuela decía que las casas recuerdan, que los lugares donde se derrama sangre inocente quedan marcados para siempre. Decía que la casa Montiel nunca volvió a ser un hogar feliz, que todos los que vivían ahí terminaban enfermos o desgraciados. Por eso se vendió tantas veces a lo largo de los años. Nadie duraba mucho ahí. Yacía en su cama de la casa de huéspedes, escuchando los sonidos nocturnos del puerto, los gritos distantes de los marinos borrachos, el chapoteo del agua contra los muelles,
el canto melancólico de alguna mujer en una cantina cercana. Pensaba en su tío Carmelo, un hombre que probablemente nunca conoció estas historias cuando compró la casa, que descubrió la verdad demasiado tarde y trató de hacer algo al respecto. Pensaba en aquellos 5 soldados sin nombre, ejecutados injustamente y abandonados en tierra extraña, sin siquiera una oración que marcara su partida. Pensaba en Refugio, encerrada en el hospicio, y en la señora Edelmira, muda para siempre por el horror que presenció. Y pensaba en sí mismo, en qué debería hacer ahora que conocía la verdad. Vender la casa sería lo sensato, lo prudente. Pero ¿cómo podía hacerlo sabiendo que debajo de esas piedras yacían hombres que merecían justicia, reconocimiento, al menos un nombre grabado en alguna parte? Las calles estaban relativamente vacías, solo algunas mujeres con mantillas negras dirigiéndose a la iglesia y algún que otro vendedor ambulante preparando su puesto para el día. Cuando llegó frente a la casa, se detuvo un momento, observando la fachada colonial con sus muros azules descoloridos y sus contraventanas selladas. Parecía una casa común, una más de las tantas construcciones viejas que poblaban el centro de Veracruz. Pero ahora, conociendo su historia, podía sentir algo diferente emanando de ella. No era exactamente miedo lo que sentía, sino una profunda tristeza, como si la casa misma estuviera de luto por todo lo que había presenciado. La puerta se abrió lentamente, chirriando sobre sus goznes, y una bocanada de aire viciado escapó del interior, trayendo consigo ese olor a tierra húmeda que su tío había mencionado en el diario. Mateo respiró profundo, se persignó por costumbre, aunque no era particularmente religioso, y entró. El interior estaba sumido en la penumbra, apenas iluminado por los rayos de sol que se filtraban entre las rendijas de las contraventanas cerradas. Podía distinguir los muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían sudarios, el piso de baldosas con diseños geométricos típicos de las casas coloniales, las paredes con papel tapiz que se desprendía en tiras. Todo estaba cubierto con una capa de polvo que brillaba en la escasa luz como ceniza. Mateo se obligó a no pensar en eso y continuó explorando. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera, con múltiples habitaciones que se extendían hacia el fondo, un comedor formal con una mesa larga de caoba, una cocina con una estufa de hierro y ollas de cobre colgadas en ganchos. Todo preservado exactamente como estaba la noche del 18 de mayo, cuando la policía selló el lugar. En la cocina encontró la mesa bajo la cual Refugio se había ocultado, y sintió una punzada de compasión por la mujer que había servido fielmente a su tío durante 20 años solo para perder la razón en una noche de horror. Subió las escaleras hacia el segundo piso, y cada peldaño crujía bajo su peso, resonando en el silencio opresivo de la casa. Arriba encontró 3 habitaciones, la principal, que había sido de su tío, y 2 más pequeñas, una de las cuales debió ser la de la señora Edelmira. La puerta de esa habitación estaba entreabierta, y cuando Mateo la empujó completamente, vio mechones de cabello oscuro esparcidos sobre el piso de madera, testimonio silencioso de la locura que se había apoderado de la pobre mujer. El patio era un espacio rectangular, rodeado por muros altos, con algunas macetas de barro que alguna vez contuvieron plantas, pero ahora solo albergaban tierra seca y tallos muertos. Y ahí, en el centro, estaba el lugar donde su tío había excavado. Las piedras del piso habían sido removidas y luego colocadas nuevamente, pero de manera descuidada, sin el orden original. Se podía ver claramente el contorno rectangular donde la tierra había sido alterada. Mateo se arrodilló junto al lugar, pasando los dedos sobre las piedras irregulares. 5 hombres, murmuró para sí mismo. 5 hombres sin nombre que murieron por defender la verdad. Cerró los ojos y trató de imaginar cómo había sido. El amanecer de 1847, los soldados atados, el pelotón de fusilamiento, la sangre empapando la tierra. Y luego décadas de silencio, de olvido, mientras la ciudad crecía y cambiaba a su alrededor. Mientras México perdía la guerra y luego se reconstruía,
mientras el porfiriato traía su progreso y su orden, pero nunca justicia para estos hombres olvidados. El rasguño se repitió, más insistente ahora, y Mateo se dio cuenta de que venía de la pared del fondo del patio. Se acercó lentamente, presionando la oreja contra el muro de cal. Ahí estaba de nuevo. Rasp, rasp, rasp. Un ritmo regular, deliberado, exactamente como su tío lo había descrito en el diario. No hay nada ahí, se dijo Mateo en voz alta, tratando de convencerse a sí mismo. Son solo ratas, o el viento, o la estructura de la casa asentándose. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que no eran ciertas. Había algo profundamente antinatural en ese sonido, algo que hablaba no de procesos físicos, sino de intención, de voluntad, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse, de abrirse paso desde el otro lado. Quizás sí había pasado más tiempo. Era difícil estar seguro en este lugar, donde el aire mismo parecía más denso, donde el tiempo parecía fluir de manera diferente. Mateo se dio cuenta de que estaba sudando profusamente, y no era solo por el calor de Veracruz. Era miedo, miedo puro y primitivo que surgía de algún lugar profundo de su ser, la misma emoción que debió sentir su tío en sus últimos momentos. Pero a diferencia de Carmelo, Mateo no estaba solo con este conocimiento. Podía irse ahora, cerrar la puerta tras de sí y nunca volver. Podía vender la casa y dejar que otro se encargara de este peso. O podía hacer lo que su instinto le decía que era correcto. Dar a esos 5 hombres lo que les habían negado durante 50 años. Un nombre, un reconocimiento, una sepultura digna. Los revisó sistemáticamente hasta que encontró papel, pluma y tinta seca, que tuvo que diluir con agua que trajo de la cocina. Se sentó en el mismo escritorio donde su tío debió haber trabajado en sus cuentas comerciales y comenzó a escribir. No una carta a las autoridades porque ya sabía que no les importaba. No un artículo para el periódico, porque probablemente no lo publicarían en estos tiempos de censura porfirista, donde todo debía parecer ordenado y progresista. Escribió algo más simple y más poderoso. Un memorial. En este lugar fueron ejecutados injustamente 5 soldados mexicanos en marzo de 1847, por orden del capitán Morrison durante la ocupación norteamericana de Veracruz. Sus nombres fueron, y ahí se detuvo, porque no tenía los nombres. Pero luego continuó. Sus nombres se han perdido en la historia, pero su sacrificio y su injusticia no serán olvidados. Que la tierra mexicana que defendieron les sea leve. Que sus almas encuentren la paz que se les negó en vida. Las sábanas que cubrían los muebles comenzaron a moverse, agitadas por una brisa que no existía. Y entonces, escuchó las voces. No eran gritos como los que habían descrito los vecinos la noche que murió su tío. Eran susurros, docenas de susurros superpuestos, hablando en un español arcaico que apenas podía comprender. Recuérdanos, parecían decir. Di nuestros nombres. No nos dejes en el olvido. Mateo cerró los ojos con fuerza, terminando el memorial con una última frase. Este memorial se erige en el año de 1898, 51 años después de su muerte, como testimonio de que la injusticia no se olvida y que los muertos merecen ser recordados. Mateo se puso de pie, las piernas temblorosas, y recogió el papel con el memorial. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Salió de la casa, cerrando la puerta cuidadosamente tras de sí, y caminó directamente hacia la catedral donde la misa de media mañana estaba terminando. Esperó a que los feligreses salieran y luego se acercó al padre Telles, el sacerdote principal, un hombre corpulento de unos 50 años conocido por su trabajo con los pobres del puerto. «Padre, necesito solicitar una misa por las almas del purgatorio», dijo Mateo, y procedió a contarle toda la historia. Los 5 soldados, la casa, la muerte de su tío, todo. El padre Telles lo escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando Mateo terminó, el sacerdote asintió lentamente.
Conozco esa historia, hijo. Muchos de los viejos de la ciudad la conocen, aunque prefieren no hablar de ella. Pero tienes razón en que esas almas merecen oraciones. Celebraré una misa por ellos mañana al amanecer. Todos se sentaron en silencio mientras el padre Telles celebraba la misa, pronunciando oraciones especiales por las almas de los 5 soldados sin nombre. Cuando llegó el momento de la homilía, el sacerdote habló sobre la justicia, sobre cómo las deudas del pasado no desaparecen simplemente porque el tiempo pasa, sobre la responsabilidad de los vivos de recordar a los muertos. No podemos cambiar el pasado, dijo. No podemos deshacer las injusticias que se cometieron, pero podemos reconocerlas. Podemos dar testimonio de que sucedieron, y podemos orar para que aquellos que sufrieron encuentren la paz que merecen. Después de la misa, Mateo regresó una última vez a la casa de la calle Independencia 47. Esta vez, entrar fue diferente. El aire no se sentía denso ni enfermo. El olor a tierra húmeda había desaparecido. Era solo una casa vieja, llena de muebles polvorientos y recuerdos de vidas pasadas. Pero de alguna manera, Mateo supo que era suficiente. Al día siguiente firmó los papeles para vender la casa a un comerciante de café recién llegado de Oaxaca, un hombre que no conocía la historia y que planeaba renovarla completamente para convertirla en oficinas. Mateo no le contó nada sobre lo que había pasado ahí, pero sí se aseguró de que el memorial permaneciera en el patio, incluido en el contrato de venta como una condición no negociable. El nuevo propietario aceptó sin hacer preguntas, probablemente pensando que era alguna excentricidad del vendedor. El comerciante de café prosperó ahí, y eventualmente la propiedad pasó a otras manos, siempre funcionando como lugar de negocios exitosos. Mateo nunca preguntó si el memorial seguía en el patio trasero, si los nuevos ocupantes lo habían leído o simplemente ignorado. No importaba realmente. Lo importante era que por un momento, en 1898, 5 hombres olvidados habían sido recordados. Alguien había dicho sus nombres, o al menos había reconocido que tuvieron nombres, que fueron personas reales con vidas y muertes que importaban. Y quizás eso pensaba Mateo mientras envejecía, y Veracruz seguía cambiando a su alrededor, transformándose en una ciudad más moderna con electricidad y teléfonos, y todas las maravillas del nuevo siglo. Quizás eso era lo único que los muertos realmente necesitaban. No venganza, no justicia perfecta que ya no era posible, sino simplemente ser recordados, ser reconocidos, no ser borrados de la historia como si nunca hubieran existido.